¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Bienvenido a su canal 35.1, esta es la Cita Médica 35. Hoy vamos a tratar un tema en la atención de los niños y adolescentes. La gingivitis, una enfermedad de las más comunes entre las enfermedades gingivales de la boca. Así tenemos que la gingivitis expresa una condición inflamatoria de la encía sin explicitar su etiología. Usualmente se presenta como una inflamación crónica marginal de la encía, asociada a la placa que puede ser llevada a un estado normal por medio de un autocuidado oral adecuado. La gingivitis asociada con cambios fisiológicos como la erupción dental y en la pubertad sobre todo es común, pero transitoria. Aunque estas condiciones tienen interés clínico temporal, contribuyen sustancialmente a la alta prevalencia de enfermedad gingival, entonces reportada en gente jóvenes y confunde el cuadro epidemiológico inclusive. Para conocer más sobre este tema, hoy nos acompañan los cirujanos dentistas, profesores de nuestra universidad, Armando Nájera Castro, cirujano dentista María de Lourdes de Ya Priego y Alejandro de Jesús Ríos Sánchez, profesores todos ellos de la licenciatura en cirujano dentista de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud. Hoy va a resultar interesante este cuidado con el cual, además, en consecuencia, pueden sobrevenir otras enfermedades. Quédese con nosotros, esto es Cita Médica 35, bienvenidos. Gingivitis. La gingivitis o inflamación de las encías es la fase inicial de la enfermedad periodontal y la más fácil de tratar. La causa directa de la gingivitis es la placa, es decir, la capa de bacterias fina, pegajosa y sin color que se forma de manera constante en los dientes y en las encías. Si no se elimina la capa por medio del cepillado y del uso del hilo dental diario, se producen toxinas, sustancias venenosas que pueden irritar el tejido gingival y así se produce la gingivitis. El daño se puede revertir en esta fase temprana de la enfermedad periodontal, ya que el hueso y el tejido conectivo que mantienen a los dientes en su lugar aún no están afectados. No obstante, si no se trata este problema, la gingivitis puede convertirse en periodontitis y causar daños permanentes en los dientes y la mandíbula. ¿Cómo saber si tengo gingivitis? ¿Qué es la placa? ¿Qué tipos de gingivitis existen? ¿Hay prevención y tratamiento a esta enfermedad? Si quiere conocer más, quédese con nosotros en Cita Médica 35, en donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que está con nosotros. Ya el doctor Alberto Abdo hizo una introducción y luego en la cápsula les he informado tanto que me decía, así como en broma, mi amiga Lulú, que ¿de qué vamos a hablar? Pues ya verá que hay mucho de qué hablar porque es un tema muy extenso. Es para mí un honor tener a estos dos invitados en este momento y otro que vendrá a la siguiente parte, porque odontología se ha caracterizado por un crecimiento exponencial. Desde cuando recuerdo en la Casa de la Laguna, allá por los años 60, alguna vez di clases en odontología y era correr desde Ciencias de la Salud hasta acá. Pero bueno, ahora ya está con nosotros odontología y ya la tenemos. Y tiene muchos posgrados y tiene mucha gente muy bien calificada y tiene gente muy activa y alumnos de calidad, cuchimanes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estar contentos de recibirles en este programa. Me voy a permitir dar unos datos curriculares de la doctora María de Lourdes de Ya Priego, exalumna mía, para mucho gusto. ¿Hace como cuántos años, Lulú? No lo digas. Bien. Ella es cirujano dentista, especialista en periodoncia, tiene maestría en odontología y doctorado en educación. Pertenece está certificada por el Consejo Mexicano de Periodoncia
y es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde hace 6 años. El doctor Armando Nájera Castro es especialista en periodoncia, jefe de clínicas odontológicas centrales, es maestro de salud pública con énfasis en epidemiología y profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud adscrito a odontología desde el 2003 hasta la fecha. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros para ampliar esta información que hoy vamos a manejar. Es algo tan común que muchas veces lo pasamos por desapercibido y no nos damos cuenta cómo va progresando y haciéndose cada vez más constantes. Nos empieza a doler las encías al comer, nos arde inclusive, o notamos alguna erosión. Y todo esto, podríamos decir, encaja en este proceso inflamatorio gingival, periodóntico. ¿Cómo le podemos definir, doctora? Sí, así es. Bueno, la gingivitis, como el término menciona, encía, y itis, inflamación. La gingivitis sería la inflamación de las encías y comúnmente podemos reconocer algunos signos clínicos, como sería el sangrado espontáneo, el sangrado del cepillado, el sangrado a comer, la aparición de inflamación, y en algunos pacientes pueden sentir como una sensación de picor en la encía. Sin embargo, solamente la gingivitis estaría localizada o enfocada a los tejidos gingivales. No estaría tocando nada del soporte periodontal, es decir, no estaría tocando hueso ni ninguna estructura del soporte. Puramente la encía. Solamente el tejido blando. Tejido blando. Doctor Nájera, hablando un poquito de la anatomía y de la fisiología del órgano dental, ¿por qué se da esta enfermedad cuando el organismo ha planeado el tipo de tejido que es la encía? Es bastante resistente, claro. Es un colchón prácticamente para que la pieza dentaria esté a gusto donde está, y sin embargo, ¿a dónde podemos enviar la atención para prevenirla? Como lo dijo la doctora Malú, es un proceso inflamatorio provocado. Tiene que haber una provocación para que esto se manifieste. Un cepillado mal hecho, mal alterado, utilizando cepillos inadecuados. A veces vienen firmes, duros, suaves. Exacto, tiene que ser un cepillo suave, porque suave. El utilizar elementos duros o rígidos provoca que esto altere, sobre todo la encía, que es la parte más sensible. Una de las causas, pero la etiología basa a partir de la placa bacteriana. Entonces hay dos vertientes, una que es provocada por placa bacteriana y la otra que no es provocada por placa bacteriana. En este segundo aspecto, hay costumbres, claro, como el uso del mondadientes o el palillo de dientes, o el introducirse objetos extraños para disque limpiar alrededor del diente cuando uno acaba de comer, y esto podría ser trauma o infección. Podría ser un trauma y posteriormente podría tener un proceso infeccioso. El consejo entonces, no introduzcas a tu boca objetos extraños y menos entre los dientes. Bueno, el único objeto no extraño, porque finalmente se conoce y lo venden en los supermercados o en las farmacias, es el hilo dental. Excelente. Y los cepillos interproximales. Estos serían los únicos elementos que podrían introducirse en la zona interproximal o interdental. ¿Cómo es eso, doctora, de los cepillos interproximales? Bueno, los cepillos interproximales son unos aditamentos que se utilizan para la higiene de la zona de entre los dientes, ¿sí? Estos permiten la eliminación de la placa dentobacteriana que se queda acumulada precisamente en este espacio. Es que últimamente hemos visto que hay estilización de los cepillos dentales, porque algunos traen un gorrito, otros traen un canal en medio, claro, y en fin, puntas delgadas o alternos, unos más finos y otros más prolongados. Entonces, como que la industria trata comercialmente alguna atracción. ¿Y qué tanto, claro, es esto recomendable? Sí, la industria ha evolucionado muchísimo, y sobre todo a nivel odontológico la evolución es rapidísima. Lo que puede ser novedad hoy, mañana ya puede ser pasado, ¿no?
Aquí lo más importante es conocer qué vamos a comprar, características de cada cepillo y sobre todo la utilización que le vamos a dar. Hablaban del hilo dental y hablando del cepillo de dientes. Ajá. ¿Cuál es el consejo inmediato para adquirir? ¿En qué consiste la calidad y qué cosas evitar porque no son de calidad? Claro, muchas veces cuando alguien llega al supermercado a comprar un cepillo dental, se encuentra con una variedad de dispositivos, elementos y cosas que hasta parecían extrañas, ¿no? El consejo que le podemos dar como periodoncistas es que compren un cepillo que tenga cerdas suaves pero firmes, es decir, no se vayan a comprar un cepillo de bebés porque pues va a tener una cerda muy blanda que no va adecuada a sus dientes, pero sí pueden comprar un cepillo de los que dicen suave, ¿verdad? Y este cepillo viene en diferentes tamaños, también han leído por ahí un numerito que dice 30, 35, 40, 45. Esto me va a hablar de la longitud que va a tener el espacio que ocupan las cerdas del cepillo. En algunos estudios han comprobado que el cepillo ideal debe medir 35 milímetros, porque es el espacio que en un estudio se realizó y se encontró o se identificó que era el espacio adecuado para poderlo colocar en la parte inferior o lingual para limpiar la zona lingual de los dientes incisivos inferiores. Para las personas que están viendo nuestro programa y que no conocen de los términos, les quiero decir, la línea media está ocupada por la lengua y le llamamos vestíbulo a todo lo que está por fuera de los dientes. Entonces, cuando dicen lingual o vestibular, más o menos traten de imaginarse, si es superior desde luego arriba, si es inferior es abajo, si es anterior son incisivos, si es posterior serán los molares, para ubicarlos un poquito, porque a veces pues lo usamos tanto. Sí, para nosotros es muy común decir vestibular, lingual, posterior, anterior, ¿no? Y para las personas que están viendo este programa, pues quizás no tienen la terminología en su vocabulario común y quizás sea un poco difícil poder comprender alguno de los conceptos que estamos manejando. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos, acompáñenos a unos promocionales, inmediatamente continuamos con nuestro tema. El tema de este viernes es gingivitis. Ya la maestra de ya dijo que itis es inflamación de la encía, gingivo, encía. Entonces, no nos quedemos con el término. Hay muchas variantes y es lo que nos van a hacer favor de aclarar en este momento. Adelante, doctor Nájera. Bueno, vamos a platicar un poquito de cómo se adquiere esta enfermedad, ¿no? Porque es importante conocerla a detalle y es muy simple y a veces lo simple es tan simple que no lo podemos conocer, entonces al público le echamos la culpa al cepillo por la irritación que puede producir un cepillo demasiado firme, pero también la técnica al cepillarse. La técnica, ¿no? Entonces la etiología o el origen de esta enfermedad viene a partir de dos líneas, ¿no? Una que nosotros le llamamos la que es provocada por placa bacteriana. Me preguntaba usted hace rato, ¿y qué es la placa bacteriana? Bueno, la placa bacteriana es no le llamamos biopelícula, es una masilla que se produce por la biodegradación de los restos de alimentos que quedan o se mantienen en boca al no tener un buen cepillado o no cepillarse, al fin y al cabo. Como dato curioso, decimos que un resto de alimento en boca a los 20 minutos de estar en esa etapa bucal empieza a entrar en una etapa de biodegradación o putrefacción.
o biodegradarse, imagínense. Es una cantidad de bacterias enorme la que hay en la boca. Que finalmente pertenecen a la flora bacteriana normal. Sí. La saliva ayuda a que eso no suceda tan rápido, pero también... Claro, entonces la biopelícula o masilla es una masilla muy adherente, se adhiere mucho a la superficie, sobre todo a aquellas superficies rugosas, encía, cavidades, hasta restauraciones mal adaptadas, prótesis, brackets. Entonces todo eso va en deprimendas a nuestro sistema periodontal, en consecuencia de la encía. Y la otra parte, la otra línea es la que no es inducida o provocada por placa. Entonces esta parte es más que nada de nuestro sistema, enfermedades sistémicas, diabetes, hipertensiones, cardiopatías, una defensa baja, cambios hormonales, pubertad, que al rato creo que va a hablar Maru de eso, sobre todo le pega mucho a las mujeres, cambios menstruales, hormonales, estrés, todo eso. Súmele un poquito la mal formato de cepillado o el cepillado nulo, utilizando cepillos abundando inadecuados. un poquito, el embarazo, los anovulatorios, cualquier tipo de tratamiento hormonal para otras enfermedades. De hecho, dentro de la clasificación anterior hay un párrafo que se llama gingivitis del embarazo, es muy proliferante. Medicamentosa también. Medicamentosa también. Los esteroides, por ejemplo. Y los pacientes que están anticoagulados por alguna razón tienen mayor tendencia. Sí, también. ¿Se puede contaminar el cepillo dental? Sí. Porque comúnmente pues está allí, algunas veces hemos analizado ese aspecto, de que está el cepillero donde se pone, debajo, arriba y abajo está el bote de basura de cestos. O muy cercano a la taza del baño, ¿no? Muy cercano a la taza del baño. Pues las cucarachas suben facilito. Hay unos también. videos en Facebook, donde si no tenemos un protector de la cabeza del cepillo bucal, en la noche se ve con las cámaras que ponen cómo están las cucarachitas o las lagartijitas comiendo, porque el sabor o el olor de la crema dental, que es un saborizante de menta, lo atrae. Entonces hay que comprar esos protectorcitos. Y tampoco son eternos. Claro que no, hay que tienen cambiarlos una duración periódicamente. De quizás cuando mucho un mes o 2 meses. 30 días. Y no claro, o en su momento dado desinfectarlo, eso decía, darle un buen lavado. Un buen lavado previo. Y fíjate que es algo tan sencillo. Nos lavamos todo menos el cepillo. Sí. Bueno, por ahí mencionando ese punto, bueno, el cepillo dental se debe cambiar aproximadamente entre unos 2 y unos 3 meses. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos por un proceso infeccioso, puede ser desde una amigdalitis o una faringitis o incluso un proceso digestivo, ¿no? Una gastroenteritis, no sé. Y seguimos usando el mismo cepillo. Exacto. En ese momento el cepillo se debe cambiar. Presta. Y el cepillo bueno, que a veces usa el no lo prestan, lo agarran, ¿no? Lo toman, ¿verdad? Es individualizado, no generalizado. En las películas pasa que... Nos preguntan también que cuál es la sustancia con la que se puede preferir lavar el cepillo dental. Para desinfectarlo. Si quisiéramos tener una buen aseo del cepillo. El agua de la llave. Clorexidina. Eso es. Incluso podría ser con una solución de cloro. Es más, si no hay clorexidina, que en algunas casas no lo tienen, agua de cloro, unas 2, 3 gotitas de cloro en un vasito, dejarlo unas 2 horas ahí desinfectado. Y dejar el cepillo de la noche anterior mojado en agua de cloro, ¿altera de alguna manera las cerdas del cepillo? Porque se me ocurre que dejarlo allí ya los enjuagues bucales, doctor, ese dato sí no... Hay que buscarlo. Habría que buscarlo y dependería de la casa comercial si el cloro no altera la calidad de la cerda. Sí, porque puede ser tóxico también. Sí, puede ser muy tóxico. Pero los enjuagues bucales tienen un derivado ya preparado que es la clorexidina. Ajá, lo que mencioné al principio, la clorexidina sería un buen desinfectante. Es un enjuague y sirve pues limpiar el cepillo y luego secarlo perfectamente. Con los enjuagues, ahorita que lo mencionaste,
¿Se puede lavar el cepillo con el enjuague bucal? En un momento dado, sí. Bueno, yo sé que no se pueden mencionar aquí casas comerciales, pero bueno, hay 2 enjuagues que el paciente puede comprar en el supermercado, que están avalados por la Asociación Dental Americana, y estos enjuagues pues tienen 2 principios diferentes, ¿sí? Uno es a base de los aceites esenciales, que su base en específico va a ser el alcohol, ¿sí? Y en el otro tipo de enjuague no va a contener alcohol. Sí. Cualquiera de estos 2 enjuagues que se compran en el súper de unas marcas comerciales que salen en los comerciales de televisión, son muy conocidos, pudieran también servir para prevenir, incluso para desinfectar el cepillo dental. Claro. Muy bien. Siguiendo con la etiología, entonces, ya dijimos todas las enfermedades sistémicas y las alteraciones locales o prótesis, ya mencionamos eso. Sí, también. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia el cuadro clínico? Al cuadro clínico. Bien, pues las manifestaciones clínicas. Bueno, las manifestaciones clínicas de la inflamación en una gingivitis se van a dar a partir de entre las 2 y las 3 horas de la presencia de la acumulación de la placa dentobacteriana. Ahí podríamos tener como una lesión inicial, vamos a llamarle así, que es reversible. ¿Lo percibe el paciente? Puede no percibirlo. Eso es. Puede no percibirlo hasta que tenga ya una lesión establecida, que ya estamos hablando alrededor de las 24 horas más o menos, ¿no? Que podría ser un ejemplo muy básico, muy preciso, que me imagino que a la mayoría le ha sucedido, ir al cine y se le queda atorada la palomita entre la zona. ¿De qué marca la palomita? Híjole, si decimos el cine nos van a tener que dar entradas gratis, ¿no? No importa la marca de la palomita, en realidad es la cáscara del... Ni el cine tampoco. Ni el cine, pero si nos quieren patrocinar. Bueno. En sí la cascarita se queda acumulada en la zona interproximal, que ahí es donde debemos de introducir los dispositivos autorizados de limpieza. Y esta cascarita se queda ahí, puede ser 1 día, 2 días, a veces hasta meses en algunos pacientes, pero es muy molesta, o sea, luego al día siguiente de que el paciente ingirió el alimento, empieza a sentir la molestia. Ese sería como un ejemplo característico. Un amigo odontólogo me decía como dolor. Un dolor. Que la lengua es muy chismosa. Sí. Y sí, se está metiendo a donde uno siente una siempre va a estar ahí. Entonces el paciente siente el dolor y empieza a no masticar por ese lado porque al masticar le duele más y empieza a masticar de otro lado. Sí, claro. Sí, ahí empezamos con cuestiones parafuncionales. Y empiezan cambios funcionales también que van a tener. Halitosis. Halitosis sí hay. Decimos que bueno, la halitosis es el mal olor de la boca, el mal aliento fétido. Sí, un aliento fétido. Que se va haciendo a distancia, inclusive a veces desde lejos, ¿no? Bueno, en la gingivitis no es tan oloroso como en una periodontitis. Sí, claro. Sí. Mira nomás. Sí, pero es oloroso, pero no tan oloroso. ¿Cuál sería la diferencia entre la periodontitis y la gingivitis? Perdón. Bueno, la gingivitis, lo decía Malu hace ratito, actúa exclusivamente en la encía, en una parte de la encía marginal que nosotros llamamos. Y la periodontitis ya invade otros sistemas, ya estructuras de soporte como es hueso, como es la raíz y algunos otros elementos que tenemos ahí. Pero para que nosotros llegáramos a tener periodontitis, primeramente tuvimos que haber pasado por una gingivitis, maltratada o no tratada. Claro. ¿Sí? Entonces, las manifestaciones de la gingivitis también es que nos damos cuenta, es la irritación que dice la doctora Malu, el cambio de coloración de nuestra encía se vuelve un poco roja, brillante, sangrante, irritante. El nombre común es postemillas, ¿no? Aquí en nuestro medio le dicen tengo postemillas, es gingivitis. Más que nada la postemilla es una lesión, sí, una es como inflamación. la postemilla para mí sería como un absceso. Un abscesito. Ya sí, absceso. Ya es no una es inflamación. Piorrea. No. La piorrea es la periodontitis que actualmente conocemos. Purulenta. Ya purulenta, supurante y todo. Sí, entonces esa parte es la que a veces pasamos por alto. A veces el sangrado de una encía nos está manifestando que hay una alteración o algo está mal. Y a veces
de verdad, hasta los propios dentistas lo pasamos por alto. Es sangrante. Sangra, sí, al espontáneo, cepillado, a la masticación. Claro, va a tener diferentes grados de afección, ¿verdad? A mayor inflamación, más sangrado, a menor inflamación, menor sangrado. Y generalmente no es una pieza, ¿no? Están varias. Puede ser localizada o puede ser generalizada. O sea, es decir, solo puede estar afectado una zona en específico por la palomita, por ejemplo, o puede estar ubicado en todos los dientes. Es decir, no necesariamente lleva ese orden de iniciar localizada y hacerse generalizada. Podría ser generalizada cuando una sustancia irritante... Sí, bueno, aquí también estaríamos tocando el punto de que va a depender de la susceptibilidad del paciente, ¿verdad? Claro. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué este paciente que tiene muy mala higiene ni siquiera presenta signos de inflamación? Pero este otro paciente que apenas y tiene tantita placa bacteriana, tiene mucha inflamación. Entonces ahí estaríamos hablando de un punto muy importante. Para que se desarrolle esta enfermedad tiene que haber una susceptibilidad del paciente. Claro, sí, hay algunos que tienen una dentadura y una resistencia mayor todavía, hasta para destapar las botellas con los dientes. Yo no me imagino. Usted cuán interesante es este tema. Vamos a agradecer al doctor Nájera que haya estado con nosotros, porque tenemos otro invitado que va a continuar el tema también de nuestra escuela, y usted, por supuesto, en compañía de usted. Vamos a unos promocionales y regresamos. Nuestro tema es gingivitis y ya avanzamos un poquito más allá de la mitad de nuestro programa. Ha sido muy interesante porque se han analizado aspectos de la etiología, empezando primero por qué la propicia, y hemos terminado en este momento con las manifestaciones clínicas. Vamos tal vez a lo más interesante, que usted está desesperado por queremos. ¿Y cómo se trata? ¿Qué hacer? Lo tratan los que saben, los odontólogos. Eso no se hace porque voy con la vecina que le sirvió el, iba a decir, recomendó el té de hierbabuena. Sí, hay muchos tratamientos empíricos que funcionaron en algún tiempo. Me voy a permitir dar a ustedes la información curricular de nuestro acompañante a partir de este momento. Alejandro de Jesús Ríos Sánchez es especialista en periodoncia, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, y tiene maestría en Administración de Hospitales del IEU. Es diplomado en Medicina Interna, en Estomatología, y ponente en Coatzacoalcos, Cuba, Mérida y puntos intermedios. Es miembro de la, ¿qué es IA? Asociación Mexicana. Ajá. De Periodontología. Ah, eso es. Bueno, bienvenido, doctor. Vamos a seguir haciendo como examen profesional al que sometemos. Sí. No es cierto, es una charla de amigos y vamos muy a gusto. ¿Sí? El micrófono, por favor, de frente a la boca. Así. Adelante. Parece que tú no estabas. Estábamos escuchando, me decían del micrófono y tú lo estabas oyendo, entonces. Muy bien, pues bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo vamos a manejar el problema de la gingivitis? El paciente tiene mucho dolor, le arde al comer, percibe el ácido demasiado irritante, se enjuaga y continúa la erosión o la inflamación. Y ya acude con el odontólogo, ¿verdad? Debe de acudir con el odontólogo, porque también de repente caemos en lo comercial y hay sustancias que si te aplicas una lámina, una película de algo, por un momento te calma el dolor, o es recomendable también esos medicamentos o productos alternativos. Claro, efectivamente, como usted dice, doctor, normalmente el paciente cuando ve que hay sangrado, que tiene un mal olor, normalmente lo que hace es ir a la farmacia y buscar un enjuague que lo resuelva todo. Pero realmente lo efectivo en este caso es la limpieza dental como normalmente lo conocen las personas, que sería una profilaxis o una fase 1, como nosotros los conocemos, como los periodoncistas lo conocemos, ¿no? En este caso, lo ideal es que el paciente tenga una buena higiene bucal,
porque de ahí deriva, ¿no?, el problema de la placa bacteriana o biofilm. Entonces esto ocurre que si hay mayor cantidad de biofilm, eso hace que haya inflamación, que pues todas las características que mencionaban los doctores, ¿no? Por lo tanto, lo principal en este caso sería eliminarlo, y la eliminación sería con una profilaxis, ¿correcto? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace el odontólogo para esa limpieza que habitualmente dice, le voy a hacer una limpieza, pero no sabemos realmente qué es lo que pasa? Claro, podemos utilizar algunos instrumentos manuales, o sea, mecánicos, que son como unas curetas, ¿correcto? O también podemos utilizar aparatos… No sé qué es cureta. Ok, es un instrumento que tiene filo, ¿correcto? Para eliminar… se llaman curetas, sí, como unas cucharillas, pero más que nada, esto lo que hace es que tienen filo. ¿Para qué? Para poder raspar lo que es la parte de la raíz o de la corona del diente, donde está pegado precisamente a la placa bacteriana, ¿no? ¿Duele esto? No, porque es superficial. Hay tratamientos cuando ya hay periodontitis, que ya hay afectación del hueso, que sí necesitamos profundizar. Por lo tanto, sí tenemos que meter más a fondo lo que es la cureta, y ahí sí tendríamos que anestesiar al paciente. Pero en un caso de una gingivitis, no es tan necesario, ¿no? Recuerdo un término de mi odontólogo, un curetaje. ¿Qué es, Lulu? Es exactamente eso. Curetaje. Te dejé un curetaje, dice. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que me dejaste? Bueno, un curetaje básicamente consiste en introducir el instrumento por debajo o por dentro de la encía para eliminar tanto las bacterias que están acumuladas por debajo de la encía, es decir, subgingivales, y retirar la parte interna, es decir, el epitelio del surco gingival a través de la cureta, de tal manera que nosotros favorezcamos la cicatrización del tejido blando. ¿Hay renovación entonces de ese elemento al paso de los días? Sí. Claro. Incluso inmediato a que uno retira la placa entobacteriana de manera profesional, es decir, en el consultorio, sí, se observa inmediatamente el cambio de una encía muy inflamada, como si tal cual reventáramos un globo. Eso es. O sea, empieza a bajar, desde ese momento empieza a bajar la inflamación. Una vez que se limpia. Y bueno, a partir de que uno limpia en consultorio, el paciente debe seguir instrucciones muy estrictas sobre mantener limpio esos espacios. ¿Hay alguna otra técnica aparte del curetaje o de la limpieza con estas curetas? No, realmente es eso, ¿no? Lo básico sería realizar un tratamiento precisamente en el consultorio, y también que el paciente tenga una buena higiene. Mencionan de un instrumento que a base de ultrasonido, algo blanda o… Sí, bueno… ¿favorece quizás la limpieza? Exacto, estarían las dos técnicas, tanto la técnica manual, que sería a través de la cureta, o a través de los aparatos sónicos o ultrasónicos, que sería el ultrasonido o los ultrasonidos piezoeléctricos. Eso ya es un sistema tecnológico muy actual. Pues no avanzado, pero bueno, trabajan a diferente forma y a diferente tipo. Sin embargo, la finalidad es la misma, retirar la placa entobacteriana que está acumulada, o bien su hermano ya transformado, que sería el cálculo dental, porque de ese no hemos hablado. Adelante. ¿Cuál es? A ver, platíquenos. Le cedo la palabra al doctor. Ok, correcto. El cálculo dental, o también llamado tártaro, es la placa pero ya mineralizada, ¿correcto? Entonces, en este caso es más complicado, más difícil de eliminar manualmente con una técnica de cepillado, porque ya está totalmente adherido, ¿no? Sí. Y entonces el biofilm está mineralizado, está duro. Podríamos decir popularmente un callo adherido, un callo como una piedrita. En las fracturas, ¿no? Sería, ¿no? Callo óseo. Se precipitaron sales de calcio. Sales de calcio. Y eso, por eso se llama cálculo, ¿no? Cálculo. Sí, exactamente. Mira nomás. Sí. Como los cálculos biliares, los sí, cálculos exacto. Correcto. Precipitación de sales cálcicas. Sí, entonces en ese caso es más complicado, que el paciente lo puede eliminar con una técnica de cepillado. Ahí sí tiene que ir al consultorio a eliminarlo. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? ¿Eso lo identifican ustedes? ¿El paciente no se da cuenta de que tiene un cálculo o sí? Sí podría. El paciente, hay pacientes que sí pueden observando, porque hay unos que se están observando a cada rato en el espejo. Que ya investigaron en el internet cómo se mira. Que hoy en día, ¿no? Ya es más fácil, ¿no? El poder investigar, y aunque no todo es cierto,
pero finalmente el paciente hoy en día investiga, ¿no? Y ven las características pues en el espejo que sangra o que ven algo negro o algo verde, entonces ya como que se preocupan más, ¿no? Qué susto me daría verme una piedra entre los dientes. Una piedra entre los dientes. Entonces el primer manejo es la limpieza, la profilaxis dental. Claro, igual nos podemos ayudar con algún tipo de enjuague o colutorio que contenga precisamente un antiséptico, como mencionaban anteriormente, ¿no? La clorhexidina, que es la que utilizamos más hoy en día, ¿no? Y en algunos pacientes que tienen mucho dolor, para poderles favorecer que ellos realicen esa tarea en casa, mandaríamos un enjuague que tenga una base de algún anestésico local, como la benzidamida. Exactamente, con eso calma un poco la molestia. Tuve un olvido al empezar este segmento y lo quiero corregir. Estos dos expertos que están platicando son alumnos del doctor Armando Nájera Castro, que nos acompañó en el primer segmento. Entonces, que no les extrañe que sean tan buenos, porque, hombre, hijo de tigre pintito, ¿verdad? Por supuesto. De buena escuela. Qué bueno, ¿no? Porque el alumno nunca deja de ser alumno del maestro que verdaderamente merece el aprecio y nos ha enseñado bien. Y el alumno tiene que superar al maestro. Eso es una ley. Bueno. Bien, pues entonces, después del enjuague, después del aseo, que ya se tiene una buena limpieza, una profilaxis dental, y persistiera la gingivitis, o progresivamente se va haciendo más crónica, porque ya tardó, ¿cuántos días podemos hablar de lo que es agudo o de lo que es crónico? Bueno, ahí tendríamos que analizar si el paciente realmente está siguiendo las instrucciones de higiene en casa, porque esa es la base del mantenimiento del tratamiento. ¿Y en algún momento se hace una realimentación de las técnicas? Yo te dije que hicieras esto y esto, a ver, hazlo aquí conmigo. Sí. Para comprobar si realmente lo entendió, ¿verdad? Claro, por supuesto, sí. Siempre hay que decirle al paciente, creo que en cada cita recordarle, ¿no? Porque creo que a la primera vez es como que se nos olvidan, ¿no? Algunas cosas. Pero también igual, reafirmando con lo que había preguntado, sí, hay que también encontrar los otros factores que puedan contribuir a la gingivitis. Se puede no hacer solamente crónico. Ser placa bacteriana, sino también podría ser otro tipo de... Sí. Nos pregunta nuestro público, y le agradecemos mucho su comunicación, dice que la placa bacteriana es el sarro que se siente en la boca y que trata con la uña inclusive de quitarla. ¿Qué opinamos al respecto? No, hay diferencia entre placa bacteriana y el cálculo dental o tártaro dental. La placa bacteriana va a ser una película, una masilla que está adherida a la superficie del diente y que se puede retirar fácilmente con el cepillado, con el uso de hilo dental o con los cepillos interproximales. Incluso hay aparatos como irrigadores orales que ayudan a eliminar a través de una presión de agua sobre la superficie dental, eliminar de manera eficiente la placa dentobacteriana. Y entonces no es lo mismo placa bacteriana que cálculo. El cálculo es muy difícil que el paciente se lo pueda retirar en casa. Ese se requiere una atención en un consultorio. Ah, qué bueno, excelente. Cuando ya el problema está establecido, el tratamiento después de haber logrado la limpieza e incluso la restauración de la unión del diente con la encía, ¿cuáles, aparte de la profilaxis, qué otras complicaciones puede tener y hacia dónde va la terapéutica en estos casos? Para evitar la periodoncia, por ejemplo. ¿Se puede infectar por otros gérmenes bacterianos? Para evitar la periodontitis. La periodontitis. No, a la periodontitis. Digo, si quieren evitar el periodoncista, cepíllense bien. Claro, prevención. Sí. Bueno, para evitar la periodontitis, claro, ciertamente aquel paciente que ya en algún momento de su vida pasó por una gingivitis, y estaríamos hablando de un radio o una proporción de, supongamos, 10 pacientes, por lo menos entre 7 y 8 presenta gingivitis, o puede haber presentado en algún momento de su vida gingivitis. Los otros 3 o 2 que hacen falta tendrían una periodontitis, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes que presentaron en algún momento de su vida una gingivitis van a desarrollar a una periodontitis. ¿De qué va a depender? Ya lo había yo mencionado en la cápsula anterior, susceptibilidad del paciente, claro. ¿sí? Y obviamente si él continúa con los malos hábitos de no higienizar, si tiene alguna enfermedad sistémica relacionada, también puede progresar. Vamos a hacer una pausa, si me permite. Continuemos con el tema es gingivitis, una enfermedad muy común.
siga con nosotros porque esto le va a ser útil a usted y a la familia. Vamos. Bueno, se ha quedado admirado de cuánto se puede aprender en un solo programa. Cuando menos yo tengo esa impresión. Cada programa para mí es un posgrado en diferentes áreas, así que imagínense cuántos posgrados ya tengo. ¡Ay, qué dicho! Y sobre todo que me está enseñando una exalumna mía. No tuve el gusto de darte clases, pero pues veo que son de mucha calidad. Seguimos con gingivitis. El tiempo que queda es todo de ustedes. Tratamiento de enfermedades que pueden contribuir a la gingivitis es importante, ¿no? Cuando un paciente diabético, cuando un paciente alérgico, el alérgico puede tener una complicación gingival más severa todavía. Sí, el paciente alérgico puede tener algunas manifestaciones en cavidad oral, pero bueno, va a depender del alérgeno, ¿no? Sí. Entonces no podríamos ahorita, tendría que ser un programa en específico para eso porque es muy amplio. En la artritis reumatoide también. Otras enfermedades, paciente con quimioterapia. Pacientes que están tomando algunos fármacos, por ejemplo, los beta bloqueadores de calcio, es decir, los pacientes que toman algún medicamento para la hipertensión pueden presentar inflamación de encías. Los pacientes que toman algún antiepiléptico, sí, también pueden presentar inflamación de encías. Claro. Los pacientes que toman ciclosporina para prevenir el rechazo de algún órgano. Supresores. Fenitoína también podría ser un claro ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí, hoy como mencionaba, ¿no? Hoy en día ya hay muchas investigaciones que hablan de que hay mucha relación de muchas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, está muy ligada hoy en día a la enfermedad periodontal. Y colonización que puede ser no solamente bacteriana, puede ser viral, micótica, por hongos, ¿verdad? Así por hongos también. Así es, en los niños el sacanaca, ¿cómo es, Eduardo? No, pero la sacanaca es una monilia en la boca, el algodoncillo. ¿Algodoncillo? Sí, el algodoncillo. Claro. También tenemos el herpes también. Sí. El herpes simple también podría causar una gingivoestomatitis herpética, ¿no? Entonces, en ese caso también se manifiesta en las boca. Infecciones por estreptococos. Sí, también. Exactamente. Entonces, una gran variedad de enfermedades que pueden y requieren además tratamiento específico para ellos, para cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, y que tiene que ser con vigilancia médica, por supuesto. Claro. Sí, es muy variado. La gingivitis es muy variada y la verdad hay algunos casos que necesitan tratamiento específico, ¿no? Como en este caso, como mencionábamos, ¿no? La gingivoestomatitis herpética, o también tenemos la que es la gingivitis ulcerativa necrosante, que es muy específica de alguna bacteria o de algunos factores que causan esta enfermedad. Se nos quedó en el tintero y quedaste de platicarme luego de las bacterias. ¿Cuáles son las bacterias que son capaces de llevar más frecuentemente a esto? ¿O cuáles son las que son saprófitas y de repente pueden hacerse patógenas? Bueno, eso también es un tema muy amplio, pero bueno, para no hacer tanto... ¿En general? En general, bueno, vamos a tener bacterias que son benéficas, ¿no? Esas bacterias se van a encargar de la autoclisis o la autolimpieza de la superficie dental. Excelente. Estas permiten que otras bacterias, a través de los subproductos que ellas generan de la degradación de los restos alimenticios, generan como una especie de ácidos que permiten que otras bacterias, que nosotros las conocemos como bacterias puente, permitan la adhesión de aquellas bacterias que son patógenas periodontales, ¿sí? Que serían muy diferentes a las bacterias que provocarían la gingivitis de las bacterias que provocarían la periodontitis. Sin embargo, pueden estar en un estado, vamos a llamar, planctónico en toda la cavidad oral. Hay un hábito entre nuestras gentes de comerse las uñas, de chuparse los dedos, de meter a la boca todo, porque es como una cuarta mano. El lapicero, el lápiz. Y todo eso es contaminante. Finalmente podemos obtener de por sí hay una colonización bacteriana y nosotros nos introducimos un lápiz, la uña o cualquier objeto dentro de la cavidad oral, incluso las malas prácticas
Recordaba al carpintero con el las agujas, los clavos, todo eso. Puede llegar a reinfectar una zona que ya de por sí está. Que ya tiene una gingivitis. Claro, las tachuelas. Esto entonces es una recomendación para nuestro público, no solo el aseo, sino la prevención de llevar bacterias a la boca por objetos que están contaminados de por sí. Así es, bueno, también podríamos decir que una gingivitis no se va a contagiar por un besito, ¿no? Pero sí podríamos tener intercambio de bacterias con la otra persona si tenemos un beso más largo. A eso iba, depende del tiempo del beso, te iba a decir. O del tipo. Sí, el de aficionados, el que toca la campanilla. Bueno, pues esto el beso esofágico, el beso abdominal. No. Sin reconocimiento de identidades, Hachi. Y sí, hay bacterias, ¿no? Bacterias que son propias, que están en la boca y que nos defienden. Son propias. ¿Verdad? Hablan de un Streptococcus mutans. Así, bueno, el Streptococcus mutans va a estar relacionado a la caries dental, no a la gingivitis. Pero si participa en la caries, ¿se vuelve patógeno? Es patógeno. Es patógeno, no es parte de la flora de la boca. O comúnmente todos están todos pertenecen a la flora bacteriana, siempre están, pero pueden estar en estado planctónico, pueden colonizar. Eso es, no causar infección. Exactamente. Aquí y va a depender de la susceptibilidad del paciente. Eso es. Aquí ¿Y cómo podríamos dicen luego, identificar eso de la susceptibilidad? ¿Qué significa? ¿Que es más sensible, más fácil de infectarse? Sí, claro que es más fácil, ¿no? Que el paciente tiene mayor probabilidad de tener la enfermedad. Y se ve mucho más que nada también por la parte genética, ¿no? Familiar, ¿no? De que vemos de que el papá, mamá tuvo problemas. Por eso siempre preguntamos al paciente si algún familiar ha padecido ese problema. Y además le presenta varios episodios. Sí, claro. ¿Verdad? Se hace más susceptible. Sí, o tiene alguna deficiencia nutricional, ¿sí? O ya tiene algunos problemas inmunológicos. Cuando hablamos de la periodicidad con la que acudir al médico es precisamente para adelantarnos a esto. Y aquí yo les pediría a ambos que le den a nuestro público consejos ya de salida, porque el tiempo ya casi se nos terminó. Recomendaciones. Recomendaciones finales. Claro. Bueno, pues más que nada recomendarles tener una buena higiene bucal, ¿no? Que es lo principal para prevenir lo que es la enfermedad gingival. Y también utilizar accesorios y no, lo mejor, no automedicarse. Normalmente hasta una simple gingivitis utilizan un enjuague que tiene hasta cierto tiempo de uso porque puede causar otras reacciones y es importante mejor acudir con el odontólogo, ¿no? María de Lourdes, tú tienes una información para nuestro público porque ya son cincuentones, ¿qué es eso? Bueno, este año la Escuela de Odontología cumple 50 años y estamos próximos a tener una celebración con un evento científico. Sí. Todavía no tenemos fecha, pero 50 en próxima años de se van a poder. ¿Y ese evento científico hacia dónde está orientado? ¿Qué podemos esperar que haya en él? Bueno, van a haber internacionales. Sí, van a haber ponentes internacionales y vamos a tener un concurso de carteles. Un evento importante, científico, académico, de la odontología de nuestra universidad. Nos hacen otra pregunta a nuestro público. Dice, si la gingivitis en el niño es igual que la de adultos. Y también si después o antes deben de cambiar su cepillo. Una paciente que ha padecido gingivitis, ¿debe continuar con el mismo o es preferible cambiarlo? Definitivamente es preferible cambiar el cepillo si la paciente ya padeció gingivitis. ¿Y la gingivitis en el niño es igual que la del adulto? Podríamos decir que sí, sin embargo existen algunas diferencias en la estructura interna del tejido blando, pero podríamos decir que en general sí. Sí, y puede ceder inclusive si el niño en su desarrollo… Es reversible, totalmente reversible. Claro. Y inclusive hacerse un poquito más resistente. Incluso puede aparecer una gingivitis en el momento en el que están erupcionando los órganos dentarios. Claro. Y en cuanto a la alimentación, para los niños principalmente, ¿hacia dónde orientarla para prevenir o para ayudar a curar? Porque se habla de vitaminas, se habla de minerales, pero generalmente abierto y no precisamos cómo es que la infección es proclive en algunas gentes por mala nutrición.
Claro, es muy importante tener una buena alimentación y no hablar en general de ello, sino, por ejemplo, podríamos tener mayor consumo de vitamina C, lo cual ayudaría a que nuestro tejido blando sea un poco más resistente y menos susceptible a infecciones. ¿Como complementario a la vitamina C o de la que tienen los nutrientes como los cítricos principalmente? Yo creo que como complementario, siempre es mejor complementario porque viene un poquito más concentrado que en los cítricos. Entonces, quien está padeciendo estos problemas, una vitamina múltiple o específica vitamina C le va a ayudar a prevenir, ¿verdad? Así es. ¿Alguna otra recomendación? En los niños, el chupón. Bueno, eso ya es tema de los odontopediatras, ¿verdad? Y eso ya traería otros. Pero también se puede contaminar, se le cae comúnmente al suelo. Pero preguntan cuánto tiempo tarda en que se cae para que ya se contamine. Sí, generalmente el niño lo levanta inmediatamente, ¿no? Sí, bueno, en tanto ya están apareciendo los primeros órganos dentarios del niño, es conveniente retirar el chupón. Claro. Aunque el niño llore. Sí, porque claro, si no empiezan a tener desplazamiento, irregularidades. Y generalmente la que llora es la mamá. Sí, porque el bebé sigue llorando. ¿no? Pues bueno, ya ven qué tan interesante ha sido este tema. No hemos todavía terminado, nos quedan algunos minutos, pero la recomendación es entonces un buen cepillado con calma, porque muchas veces también nos cepillamos así a la rapidez y esto puede originar que también descuidemos un aseo que no se hace en forma correcta en toda la cavidad bucal. Claro, perdón, el cepillado muy rápido en esta forma como horizontal en violín, lo que generalmente hacen los pacientes, puede traer otros problemas en el tejido blando, como sería la exposición radicular o la aparición de recesiones. Y aquí la recomendación sería a los pacientes, ya que tanto investigan en internet, ¿verdad?, y que muchas veces ya vienen más informados que el mismo odontólogo, sería tener una técnica de cepillada que sea adecuada a la posición de sus dientes, porque eso influye mucho en la técnica, y que siempre se den su tiempo para poder realizar esta técnica o este aseo bucal. Claro. Ustedes Eduardo, están laborando. Hemos terminado el tiempo, pero bueno. Bien. Nada más preguntaba, ¿laboran en las clínicas odontológicas? ¿En la central y en las gaviotas? No, solo en la odontológica. En la escuela, central. Dentro de la universidad. Sí, perdón. Hemos dado respuesta a las preguntas de nuestro público, abarcamos un tema muy interesante el día de hoy. Creo que nuestro programa ha sido útil. Vamos a enviarles un saludo a los hermanos Guerrero, que por alguna razón no están aquí, pero ya estarán en algún momento. Saludos Leti, amigos. Saludos Ramiro. Muchas gracias por asistir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a usted por atendernos. Nos vemos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Gracias.